el mal. Y estoy agradecido. Eso lo tengo yo como una herencia cultural y nadie me la puede quitar. Como decir que soy colombiano, yo moriré colombiano. Eso no lo puede quitar nadie, ¿verdad? Por procesos administrativos, jurídicos, entonces se obtiene otra nacionalidad y eso es también posible, como también perder una nacionalidad. Pero la cultura es alguien que nadie te puede quitar. Y Dios no te la va a quitar tampoco. Él quiso, de alguna manera, en mi caso, que yo naciese en el lugar que yo nací, ¿verdad? Y tuviese el desarrollo que tenía. Estoy muy agradecido con Dios Padre porque me ha permitido comprenderle y me ha dado su Santo Espíritu por el cual me ha capacitado para obedecerle con alegría. No tengo ningún mérito en mí, pero reconozco que ha sido su misericordia. Reconozco que ha sido Él quien tocando mi vida me ha hecho entender, me abrió los ojos, abrió mi corazón. Mi oración es que ustedes también lo conozcan y puedan caminar con Él. Él es una persona real, tan real o más real que tú y yo, que tú presencia. Él es real. Hace 8 días yo estuve compartiendo con ustedes lo que es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, y vimos qué maravilla, cómo Jesús a través de la historia del Hijo Pródigo nos muestra el carácter divino de un padre que esperó siempre el regreso de su hijo, aunque le permitió hacer lo que él quería hacer. Sucede hoy día también, pero Él siempre estará esperando nuestro regreso. Eso es verdad, pero no es la verdad completa. Y yo quisiera en esta tarde tomar un aspecto de la voluntad de Dios para que tú crezcas en el conocimiento de Dios. Primero. 2, puedas alinearte de manera razonable y veas que no es difícil comprender, entender la palabra de Dios. Así que esta reflexión en esta tarde está conectada con la de hace 8 días. ¿Están listos? Me alegra mucho, familia. Entonces vamos a reflexionar. Y voy a comenzar que el pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos 12 al 19. En la pantalla ustedes pueden ver esto, pero entonces para hacerlo más fácil, ¿verdad? Y la idea es que tú seas edificado y puedas tomar decisiones si es necesario para corregir. Dice la palabra de Dios, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada.
y solo Jehová será exaltado en aquel día. Versículo 18 dice, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. 700 años antes de la venida de Jesús, el profeta escribió esto por medio de la inspiración divina. Y esto es una verdad. Ahora, si usted leyó conmigo bien, con atención, usted se dará cuenta que está hablando de un juicio, de un castigo. Y no dice la fecha, dice aquel día. Pero aquel día es el día que está señalado como el final. Pero hace 8 días, Medardo, usted nos compartió que Dios como Padre no es un Dios castigador. Hoy te traigo aquí esto para que comprenda aquí algo. Nunca usted va a apreciar, y yo no creo que ninguna persona pueda apreciar lo que es el amor y la gracia de Dios si no conoce la justicia de Dios. No la va a comprender. Ustedes sí han visto que hay personas que, no voy a usar la palabra extremistas, pero sí desbalanceadas o tal vez se van a un lado. Por ejemplo, ellos dicen Dios es amor, pero ahí se quedan. Pero Dios es justo. También. Dios es un juez. También. ¿Qué hacer entonces con un juicio que viene? Porque viene. ¿Y qué hacer entonces con un ofrecimiento? Por ejemplo, Él no quiere que nadie perezca. Bueno, de eso se trata la salvación. Mis hermanos, hijos de Dios, de eso se trata. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién está en la mira de la justicia de Dios? Claro que el pasaje que hemos leído habla del que se enaltece, del prepotente, del orgulloso, del que hace el mal. Pero ¿quién está en la mira de la justicia de Dios? ¿Cómo pueden aquellos que son culpables ante un Dios tan santo escapar del juicio y entrar en el lugar de misericordia y gracia del que hablamos hace 8 días? ¿Cómo puede una persona escapar entonces del juicio divino, del castigo, de lo que viene? La cuestión no es si me siento culpable, sino, oiga bien, ¿soy culpable? Ese es el punto. No es si me siento culpable. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, en esta semana leyeron en las noticias de aquel hombre que estando casado asistió a un concierto y asistió con una ejecutiva de la empresa para la cual trabajaba. Entonces estaban allí y le tomaron una foto. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de esa noticia. No era cualquier persona quien estaba allí, era alguien importante. Y yo me preguntaba si la cámara, esa webcam o cómo es que le llaman, tiene un nombre esa cámara, no los hubiera captado. Yo les pregunto a ustedes, ¿serían culpables ellos de esa relación ilícita? Pero ¿sabe lo que sucede a veces con nosotros? Pero nadie me vio. Pero nadie se dio cuenta. Tranquilo, no ha pasado nada.
¿Cierto que a veces nos sobrecoge ese sentimiento? Tengamos cuidado. Y entonces aparece la palabra, la verdad del Señor diciendo, Dios no puede ser burlado. Todo está descubierto, desnudo a sus ojos. Pero Satanás te engaña, o nos engaña, ¿verdad? Diciendo, nadie te está viendo. Dale. ¿Qué es entonces la gracia de Dios? Por un lado, hace 8 días estuvimos hablando de la gracia de Dios. Hoy quiero hablarte de la justicia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios dándonos, oye bien, o más bien déjame decirte, yo te traigo buenas noticias. En el nombre de Jesús. Pero haría yo muy mal si te engaño. La mentira no tiene futuro. La palabra de Dios, y yo sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo, habla del amor de Dios, pero también habla de la justicia de Dios. Este pasaje nos habla del juicio que va a venir. Ya Dios lo vaticinó, ya está planeado. Ahí no hay vuelta atrás. Eso viene porque viene. En el Nuevo Testamento también vemos varios episodios donde Jesús advierte de eso. En Lucas capítulo 16, por ejemplo, está la historia del rico Pulón, que murió y fue al Hades, y aquel pobre menesteroso, limosnero que se sentaba a la puerta del palacio de este hombre, y también murió, y estaban allá en el cielo. Jesús habla de ese episodio, diciéndonos que hay 2 lugares. Uno se llama el infierno y el otro se llama la eternidad con Dios. Antes de seguir adelante, déjeme definir estos 3 conceptos. La justicia se puede definir como Dios dándonos lo que merecemos. Es decir, el castigo por nuestro pecado y culpa. Eso es justicia. Usted como padre, su hijo desobedeció, entonces usted tiene que aplicarle un castigo. Que porque viene de usted como papá y usted lo ama, no se llamaría tanto castigo, aunque es castigo, pero motivado por la disciplina, porque tú amas a tu hijo. Lo disciplinas porque no quieres que siga en esos caminos o repitiendo esa mala acción que hizo. Entonces la justicia de Dios es Dios dándonos lo que merecemos como pecadores. Y todos nacimos pecadores, yo también, y merecemos el castigo. Lo merecemos. Sí. Pero la misericordia, que es el otro concepto, de todas maneras que entra aquí, la misericordia sería definida como Dios no dándonos lo que merecemos. Oigan bien esto. Sino reteniendo el castigo que merecemos, oiga bien, por nuestro pecado y culpa. Esa es la misericordia. Por un lado, Dios es misericordioso, lleno de gracia. Por otro lado, es Dios justo. Y allá en Éxodo capítulo 34 hay un versículo que dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Usted peca, yo peco, consecuencias hay. Sí.
hay consecuencias. ¿Cómo entonces se resuelve ese pequeñito problema? Por un lado, Dios es justo, por otro lado, te ama, tiene que castigarte, pero no quiere hacerlo. De eso hay mucho que hablar. Y toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo eso es todo lo que habla de Dios y de nosotros, qué papel jugamos nosotros en eso. Pero déjeme decirle qué es la gracia. La gracia de Dios se define entonces como Dios dándonos lo que no merecemos, que es el perdón, la vida eterna y la relación de padre a hijo, a pesar de nuestras malas acciones. Yo quiero motivarte a que no se te olviden estos conceptos. La justicia de Dios es Dios dándonos lo que merecemos. La misericordia, por otro lado, es Dios reteniendo el castigo que merecemos por nuestro pecado y nuestra culpa. Pero la gracia de Dios es Dios dándonos lo que no merecemos. Perdón, vida eterna. Yo preferiría que fueran los ángeles cantando aquí. ¿Cómo sería esto y cómo quedaría usted ahí? De los ángeles. Entonces, querida familia, ¿no parece a veces que los que hacen el mal salen impunes en esta sociedad? O en la historia de la humanidad hemos visto eso, ¿verdad? Que quienes hacen el mal salen impunes, no les pasa nada. Veía también en las noticias cómo alguien que fue liberado, de entre los liberados de Venezuela, vino alguien que tiene en sus espaldas 2 muertos y anda por ahí, sin juicio alguno, sin castigo. No sé qué va a pasar, pero no salió más noticias al respecto. Miremos a los dictadores brutales que en la historia de la humanidad han cometido genocidio. Viven en vastos y lujosos palacios y parecen estar fuera del alcance de la justicia. Hay mucha gente así. ¿Y qué pasa con los líderes de los carteles de la droga que están amasando millones mientras las drogas que controlan destruyen la vida de miles de personas? ¿Qué pasa con ellos? En otras palabras, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está Dios? Muchas veces tú tal vez te lo has preguntado cuando te ha pasado algo que te dolió, que te hicieron, o que sucedió a alguien muy querido. Personas que se arman para protegerse y viven en el lujo a expensas del resto de la humanidad. ¿Dónde está el Dios de justicia? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que Él está en su trono. ¿Dónde está Dios? Dios tiene un trono. Y un día Él se sentará como juez de toda la tierra y todo se acabará para los malvados. Todo tiene un final. Y ya no habrá más injusticia. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 17, dice, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Cómo nos justifica Dios delante de Él? Entonces eso es lo que se llama Evangelio y lo quiero hacer a través de 3 puntos para explicárselo bien. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. El Evangelio son buenas noticias no solamente de salvación, sino para llevar un estilo de vida que agrada a Dios. El Evangelio no es para
que el Señor perdone mis pecados. El Evangelio es para que yo viva día tras día siendo justo, siendo amado, siendo perdonado, andando en luz y no en pecado. El primer punto que quiero compartir contigo a la luz de todo esto entonces es que tú y yo no podemos hacernos justos por nosotros mismos. Hacernos justos es aplicarnos la justicia de Dios. No podemos hacer eso, porque eso solamente lo puede hacer el juez justo, Dios. Aplicar su justicia a Medardo Serrano, a cada uno de ustedes, al fulano de allá, al político de acá. Pero créanme, hijitos de Dios, un día, lo que yo les respondo a algunos cuando me preguntan, bueno, pero ¿y cómo se explica esto? Dice, aquí en la tierra todo puede pasar, pero yo sí sé que un día se va a ver quién es quién cuando estemos allá con él. El cielo es un lugar perfecto donde Dios tiene su trono. Ahí no hay pecado. Ahí no hay rebelde alguno. Ahí se hace lo que Dios dice. Ese es un lugar perfecto, el cielo. No hay pecado, no hay depresión, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay mal, no hay injusticia. Pero aquí está el problema. Es que tú y yo somos imperfectos. Entonces, ¿cómo vamos a ir al cielo? Yo sé que algunos de ustedes tienen la respuesta ya. Y me alegro por eso, ¿verdad? Dios no puede dejar que los pecadores lleguen al cielo porque entonces lo llenaría de pecado también. Lo contaminarían. Entonces, ¿cómo Dios hace para llevar pecadores al cielo? ¿Verdad? La palabra bendita de Dios nos dice en Romanos 3:20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y aquí viene algo bien importante. La ley de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes saben, lo han aprendido en la universidad, en el colegio, en la vida, de que sin ley no hay libertad. Tiene que haber una ley para que usted conozca sus límites, para que usted sepa quién es usted y cuán malo es. Cuando Dios dio la ley, hablemos de los 10 mandamientos, aunque hay muchísimos más en las Escrituras, pero la primera revelación de Dios fue a un pueblo que Él liberó, no fue a toda la humanidad, a un pueblo que Él quiso tomar para habitar en medio de ellos, el pueblo de Israel. Que habiendo sido esclavo en Egipto, Dios lo liberó y escogió a un hombre, Moisés, para ser intermediario, mediador, y a través de Moisés entonces sacar a ese pueblo de la esclavitud. El pueblo, cuando ya estaba en el desierto, entonces Dios le da la ley. La primera dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas. Miren el primer mandamiento. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ese primer mandamiento conoce usted a alguien? ¿Se lo ha preguntado a Siri, a Alexa, a Google, a Copilot? ¿Se lo ha preguntado ahora a la inteligencia artificial? ¿Quién ha guardado ese primer mandamiento? ¿Quién ha obedecido ese primer mandamiento? Bueno, les dejo esa tarea. Yo sé, ni yo ni nadie. Pero ¿por qué Dios entonces dio esa ley si nadie la iba a cumplir? Bueno, mire el segundo mandato. Y son 10, entre los cuales dice, no desearás la mujer de tu prójimo. No matarás.
no dirás falso testimonio. Caramba, ¿quién puede ser perfecto con base en la ley? Nadie. Pero la ley nos muestra que Él es santo, justo y perfecto. Porque la ley es buena. La ley no es mala. La ley es buena. Y nos permite conocer a Dios. ¿Qué clase de Dios santo? Dice, bueno, Señor, si nadie puede cumplir la ley, pero la ley no te fue dada para que la cumplieras, sino para que te dieras cuenta, tú y yo, y todos los seres humanos de todos los tiempos, de que no podemos ser justificados por medio de la ley. Familia, ¿esto está claro? ¿No se me pierden ustedes por ahí? ¿Cómo podemos llegar al cielo? ¿Cómo puede Dios hacer que pecadores imperfectos entren en un cielo perfecto? Los únicos que piensan que pueden cumplir las leyes de Dios son los que no las conocen, porque las leyes de Dios son perfectas y ninguno de nosotros es perfecto. No podemos hacernos buenos por nosotros mismos, por eso Dios tuvo que idear un plan. Ay, aquí viene lo bueno. Esto yo lo he explicado varias veces y me gusta mucho. Se llama el plan de la salvación. En teología le llaman soteriología, la rama de la teología que estudia los detalles de la salvación de Dios. Soteriología es un tema el que más me gusta a mí de la teología. ¿Cómo Dios nos salvó? Ahora déjeme decirle lo siguiente. Dios envió a Jesús perfecto, sin pecado, ¿ve? Para pagar nuestros pecados y así nosotros pudiéramos ser declarados justos. Estoy abreviando mucho porque es bien extenso, pero yo hoy quiero que te vayas con una perspectiva diferente de Dios, de cómo entraste. Ya les he dicho, mis hermanos, no estamos solos. Dios sigue trabajando para que tú y yo y cada ser humano sea salvo, sea justo y pueda ir donde Él está. Por supuesto que no todos se van a salvar, porque es una decisión personal. ¿Me están escuchando? Es una decisión personal. Hay personas todavía, no sé, engañadas o ciegos, no sé, que ellos no pueden entender eso. Y se la pasan cada día de una u otra manera diciendo, Dios, cámbiame. O Dios, cambia el corazón de tal persona. Dios, que esta persona me pueda entender. Y están esperando que Dios los cambie, que Dios los cambie, que Dios los cambie. Dios ya hizo su trabajo. Ya Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y así pagar el castigo que tú y yo debíamos haber pagado. Cuando usted rompe la ley del hombre, usted paga el castigo que el hombre impone. Al romper las leyes de Dios, pagas el castigo de Dios, que es la eternidad en el infierno. Alguien tiene que pagar por todas las cosas que has hecho en la vida que perjudican a otras personas, a ti mismo y a Dios. Dios dijo, enviaré a mi Hijo para pagar la pena. Él tomará tu lugar para que no tengas que ir al infierno, Medardo, y puedas estar conmigo para siempre. Eso es lo que me ha cautivado a mí. Eso es lo que me ha ayudado a amar a Dios y a mi prójimo. Eso es lo que a mí me motiva. Sinceramente se los digo, mis hermanos.
Yo no soy perfecto, yo no soy mejor que usted ni pretendo serlo, no soy el mero, pero por lo que hizo Jesús en la cruz, soy lo que soy. En virtud de ese sacrificio, no por lo que yo sepa o lo que yo haga, no hay. Ahora hay una pregunta para ti. ¿Entiendes por qué el Evangelio se llama Buenas Nuevas? Alguien queriendo explicar esto, poniendo, bueno, eh, un tribunal, digámoslo así. Saben que en un tribunal, en una corte, está el juez, ¿verdad? Está un acusador, que le llaman fiscal, está un abogado defensor y está el acusado. Hay testigos allí. Ya les decía que según la palabra de Isaías capítulo 2 somos culpables. Alguien tiene que pagar. Cuando el juez, estando Medardo como acusado en esa corte, el juez dictó sentencia: pecador, culpable, y esto es lo que tú tienes que pagar. Una multa, un castigo, cualquiera que sea. El juez, en el ejemplo, en la ilustración, se baja del estrado y para cumplir con la justicia, además de haber dictado sentencia, viene y paga lo que el acusado tenía que pagar. ¿Por qué? Porque el juez es mi padre. ¿Okay? Ese es el Evangelio. ¿Dónde está la deuda? Totalmente pagada. Eso fue lo que dijo Jesús en la cruz. Consumado es. La palabra griega es tetelestai, que significa no hay deuda. Toda la deuda que había contra Medardo, todos los pecados, toda la culpa, todos los males, todo, aleluya, quedó clavado. ¿Dónde queda entonces, creyentes, escúchenme, creyentes, hijitos de Dios justos, por qué tú todavía te sientes culpable? ¿Por qué tú todavía andas cargando con aquello que sucedió en tu pasado? Bueno, será un tema tal vez del próximo domingo, pero ya le preparo. La labor satánica es que usted siga atrapado en su pasado, que usted no crea, que usted no cambie. Pero yo le he pedido a mi Señor que abra tus ojos, que te haga ver lo que yo un día pude ver. Las buenas nuevas del Evangelio. No solamente Él te ama, Él murió por ti, resucitó para ir a comprar un lugar de tal manera que donde Él esté también estemos todos los que hemos creído en Él y le hemos aceptado como Señor y Salvador. Las buenas nuevas significan que todo lo que hayas hecho o alguna vez harás mal en la vida ya ha sido pagado por Jesucristo en la cruz. Eres una persona justa delante de Dios. Y Tito 3, la carta de Pablo a su discípulo Tito en el capítulo 3, versículo 5 nos dice que Dios nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. No por mis obras, no por tus obras, no por lo bueno que tú pretendas ser. No, eso no nos salva. Lo que nos salva
es la obra de Cristo en la cruz. Porque es la manera como nosotros entonces de pecadores nos convertimos en personas justas delante de Él. Y el juez justo ya no ve la culpa, porque Cristo ha pagado por eso. Ahora lo que el juez justo ve es a su hijo. Como padre, él ve a su hijo que todavía de repente está luchando con algunas malas costumbres, malos hábitos, malas acciones, malos pensamientos. Y ha enviado al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es el Dios mismo, para que Medardo ya no ande solo como huérfano. Para que tú y yo andemos en luz como Él está en luz. ¿Ves? De esto todavía hay mucho que hablar, pero ves las buenas nuevas del Evangelio, porque hay un justo juicio. Ha venido del juez justo, hay un juicio preparado para el altivo, el prepotente, el que, mejor dicho, pues, familia, y un día los enemigos de Dios serán arrasados. Ya no habrá más maldad, ya no habrá más justicia. Eso está profetizado, eso está dicho por el Señor que va a suceder. Entonces, debemos aceptar por fe lo que Dios hizo por nosotros. Solamente es lo que tú y yo podemos hacer. No obedecer la ley, no hagas eso, porque a eso juegan los moralistas y los religiosos. Y se ufanan, ¿sí ve cómo soy yo de bueno? Mire, toda la plata que di para esto, y yo amo al pobre, y usted qué hace. No, por fe. Solamente creyendo en lo que Jesús hizo, podemos ser nosotros justos. Para ser justos delante de Dios, solamente cree y acepta por fe lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó por tus pecados, entonces serás parte de la familia de Dios. Podrás vivir de la manera que Él quiere que vivas ahora y luego ir al cielo por la eternidad. Eso es justicia de Dios. Y la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: si declaras, oye bien, abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, no solamente es palabrita, sino que crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Aleluya. Todos podemos ser salvos, no importa lo que somos, lo que hayamos hecho, ni dónde hayamos nacido, ni por cuánto tiempo hayamos el mal que hayamos hecho. No importa. Todos podemos ser salvos, porque en Cristo Jesús la justicia de Dios se ha revelado. Pero usted debe tomar la decisión de creerlo en su corazón y confesarlo. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 hasta el 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
¿Por qué una persona se condena? Yo creo que Dios no condena. La persona misma se condena. ¿Cuándo? Al no creer la obra de Cristo en la cruz. ¿Es que le parece poco, mis hermanos? Las películas de repente nos engañan cuando el conquistador y el chacho y el mero y el bueno aparece con una espada y matando a todo el mundo. Pero él, con clavos en la mano, cumplió la ira del Dios Altísimo, perdonó nuestros pecados, fue molido, azotado, coronado con una espina, para que tú vengas ahora a decir, lo voy a pensar. ¿Quién te has creído? Un juicio te espera si sigues así. Pero nunca podrás decir que Dios no hizo nada por ti. Te amó, te hizo hombre, venció la muerte y Él está sentado a la derecha del Altísimo, del Eterno Dios. Y un día vendrá para juzgar a vivos y muertos. Y es un juicio, le llama el Apocalipsis el juicio del gran trono blanco. Nadie se escapa. Desde Adán hasta el último que haya nacido, se haya ahogado en la profundidad del mar o haya muerto en el espacio sideral, donde sea, ahí va a comparecer. Y un día, cuando se nombre mi nombre, un ángel en un libro que se llama el libro de la vida, porque Dios no puede ser engañado. Dios conoce a los que son de Él. Medardo Serrano, y aquel ángel dirá, ¿está escrito su nombre o no está escrito? Yo te invito a que tu nombre sea escrito en los libros de memoria del Dios Altísimo. Aquí termino, mi hermano, esta reflexión. Espero que te haya gustado, porque es que el Evangelio a veces ofende. Pero no es mi intención ofender. Quiero que te salves. Dile esto a tu familia, a tus seres queridos. Pueden ganar muchísimo dinero, pero ¿qué valdrá eso si pierden su alma? Hoy comience una nueva vida, porque para eso el Señor te ha traído. Puestos en pie, ¿pueden acompañarme en una oración? Él no usó espada, mas fueron unos clavos que por amor lo sostuvieron a Él allí. Amado Padre Celestial, abre mis ojos y los ojos de cada hombre y de cada mujer que están aquí reunidos, Señor, para que vean y entiendan esta verdad. Señor, dame oídos para escuchar y un deseo, Señor, ardiente, fervoroso de responder con fe a lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho por mí. Tal vez te quieras unir a mis palabras. Sí, para mí sería un privilegio, pero puedes hacerlo porque estás en la presencia de Dios. Dile al Señor, ahí donde estás,
confieso que Jesucristo me rescató del dominio de las tinieblas y me trasladó a su reino de luz. Renuncio a Satanás en todas sus obras y en todos sus caminos. Anuncio que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi Maestro, es mi Rey y es mi amigo. Me entrego en esta tarde a obedecer todo lo que Él mandó. Me entrego completamente a Cristo para hacer lo que Él quiere que haga y ser lo que Él quiere que sea. Para renunciar a lo que Él quiere que yo renuncie y para dar lo que Él quiera que yo dé y para convertirme en lo que Él quiera que me convierta. Señor, en tu nombre oro. Amén. Dios te bendiga, salude a su hermano y aún no terminamos nuestra reunión.